Tenemos en línea al doctor en Historia, Eduardo Sartelli. Siempre lo solemos consultar cuando ocurren cosas como estas elecciones. Eduardo es docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Centro de Estudio de Investigaciones en Ciencias Sociales y está en línea. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, por favor. Eduardo, bueno, una reflexión sobre estas elecciones ahora, las definitivas, las que ya han dejado un nuevo presidente, queríamos que hagas. Bueno, por empezar, aclarar algunas cuestiones. Creo que la última vez que hablamos, algo de eso se dijo, en otros lugares lo dije más explícitamente. El voto macrista es más importante que el voto a Macri. Por lo tanto, el resultado de las PASO, tan diferente del resultado del domingo pasado, no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque si uno sumaba Esper, Centurión, parte de La Baña, y sumaba todo a Macri, o una parte importante a Macri, eso le da un porcentaje muy alto. De hecho, en sentido estricto, Macri no entra al balotaje por 2 puntos y algo. Claro. Es decir, porque Alberto superó los 45. Si la polarización no hubiera sido tan alta, probablemente Alberto no hubiera llegado a los 45 y hoy estamos en balotaje. Y la suma del voto macrista, cuando digo voto macrista me refiero al voto de todos los que votan a Macri porque es el que está enfrente de Cristina. Claro. Suma 50%. Lo que significa que en 4 años mucho no se ha modificado, porque recordemos que Scioli perdió apenas por 1 punto. Esa es la primera reflexión, es decir, la política está más o menos estancada en ese punto entre las diferentes fracciones burguesas, y la idea de que tenemos un país 50 y 50 sigue planteado, con la diferencia de que la coalición de Macri se fragmentó y claro, el peronismo se unificó. Claro. Lo que es interesante observar aquí es cuál es el elemento que ha variado, y el elemento que ha variado es la posición del conurbano. Es decir, en las elecciones que consagraron a Macri, el conurbano estaba enojado con Cristina y por lo tanto no votó al peronismo de modo tan masivo. En esta vuelta se enojó con el que estaba gobernando y por lo tanto votó masivamente en contra. Pero Macri volvió a ganar las grandes ciudades, las grandes provincias, y su derrota tiene que ver con el conurbano. Que se calcula que 1,5 millones de votos del conurbano son la diferencia que tiene Alberto Fernández para obtener esos 2 millones de votos que le permiten ser presidente. De modo tal que ahí, ¿qué es lo que vemos? Yo en otro lugar mostraba la siguiente idea. Si uno ve el mapa de la Argentina, es la remera de Boca. Sí. Es azul arriba, azul abajo y amarillo en el medio. El voto macrista es el voto de la Argentina productiva. Que se entienda bien qué quiero decir con esto. Es el voto de la economía privada que se sostiene sola en el mercado mundial. Básicamente el voto de los sectores agrarios y del mundo que vive de los sectores agrarios o que tiene que ver con eso. Es decir, el mundo de esa economía que tiene una dinámica propia. El voto del conurbano, en particular el voto que le da el triunfo a Fernández, pensemos que el conurbano es aproximadamente en sí mismo el 22% del país. Claro. Y está en un territorio que mide 2% del territorio del país. Es decir, ese es un voto clave, y ese voto es el voto de la Argentina mercado internista, de la Argentina pyme, de la Argentina que depende de subsidios permanentes y que se hunde cuando no hay renta o por lo menos deuda fluyendo generosamente. Vos fíjate, cuando la deuda fluyó generosamente bajo el gobierno Macri, se produjo el mazazo amarillo en el 2017 y Macri llegó a ganar varias intendencias importantes de conurbano y arañó o tuvo una muy buena elección, a pesar de perder, en las intendencias clave. De hecho, es el momento en que fabula Vidal con poder hacerse de la intendencia de La Matanza. Entonces,
la clave de la derrota macrista y la victoria de Fernández está en esta fractura entre dos capas de la burguesía. O sea, no hay que entender el conurbano simplemente como un bolsón de mano de obra sobrante. Todo el mundo piensa el conurbano como si el conurbano fuera simplemente desocupado que andan con un carrito juntando cartón. Y que eso es el voto choriplanero. No, lo que hay en el conurbano es toda una estructura social que implica una masa enorme de población que depende de una burguesía débil. Y es esa burguesía débil, la burguesía peronista por excelencia de la provincia de Buenos Aires, y es esa masa de población la que se alinea con esa burguesía débil para lograr lo que necesita, a saber, el subsidio que permita funcionar a esa economía. Claro, lo que vos estás diciendo es que esa burguesía débil es una burguesía que también es clientelar. No te quepa la menor duda. Claro. Porque Sí, decime. No, que la burguesía es clientelar y después los sectores que no están en esa burguesía, también hay un sector fuertemente clientelar ya directamente del Estado sin la burguesía en el medio, ¿no? Exactamente, porque vos fíjate cómo acá se dan varias cosas, pero es importante como de Mendiguren siempre está en todas las coaliciones que tienen que ver con este sector. Es el que llega al gobierno de Néstor con Labaña, es el que ahora se candidatea como un personaje importante del gobierno Kicillof. Sí. Es decir, es el tipo que representa a ese mundo. Claro. Es la burguesía pyme peronista. Que cuando decimos pyme no vayan a pensar que es un kiosquero. Estamos hablando de grandes capitales. Claro. Hay algunos relativamente chicos, pero estamos hablando de grandes capitales, no estamos hablando de kiosquero de la esquina. Grandes capitales que por no poder generar la renta propia, la generan a través de subsidios del Estado. Claro, son capitales que no pueden generar la masa de plusvalía suficiente y tienen que apropiarse de la plusvalía que viene vía renta. Ojo que eso le pasa hasta Techín. Claro. Ahora, donde más está concentrada esta burguesía, y donde esta burguesía tiene un enorme peso, es ahí. Y la gran burguesía, los Techín, el Círculo Rojo, utiliza estas fracciones de la burguesía como base de masas y como nexo con toda esa clase obrera, con la clase obrera de San Martín, de 3 de Febrero, de Morón, etcétera, 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 la utiliza como base de masas para negociar con el gobierno. Entonces, cuando a la gran burguesía le están haciendo falta masa de subsidios importantes, y devaluación y caída de precios, es ahí cuando empieza la agitación de la pyme y la clase obrera que le responde contra el gobierno de turno. En su momento fue contra Cristina, ahora es contra Mauricio. Y el problema entonces que se enfrenta Fernández, ¿cuál es? Que ese conflicto que pasaba hasta ahora era Macri-Kirchnerismo o Macri-Fernández, ahora pasa a ser Fernández-Fernández. Porque Fernández, el presidente, ahora se enfrenta con la misma contradicción con la que se enfrenta Macri, solamente que la tiene en su propia coalición, a saber Cristina. Es muy interesante como en el momento de festejar la elección, o sea, el día que gana, el domingo, están en el palco Alberto, Cristina y Kicillof. Kicillof hace un discurso muy pobre en términos intelectuales y retóricos, pero muy encendido en términos políticos. Y era casi, ahora vamos por la revancha. Fernández estuvo más o menos ahí, Cristina siempre la suya, pero los tres protagonizaron. Ahora, más atrás estaba Magario, Massa estaba como mirando no sé qué hago acá, y había muy poca gente ahí atrás. No estaban los intendentes. Fernández va a la asunción de Mansur. Van varios gobernadores que están en todas. Gioja, Infran, obviamente Mansur, pero va una cohorte de intendentes bonaerenses, incluso intendentes de la Guardia Vieja, o sea, no estamos hablando de Insaurralde, ¿no? Estamos hablando de Graneros, Ishi. Esa vieja guardia que va acompañada de ¿quién? De Scioli. Este dato es muy importante. Y va Magario
casi como primera dama bonaerense, porque la ponen a la altura de Mansur, Fernández, Magario y, ¿cómo se llama? Massa. Magario, además, yo no sé si lo pensó, pero si no lo pensó, alguien se lo dijo, y si nadie se lo dijo, tiene una intuición notable, se fue vestida de rojo. Es decir, vos podías ver por todos lados gente de saco negro y camisa blanca, y una tremenda llamarada roja en el medio de todo. O sea, fue a que la vean. Claro, no aparte era la única mujer, ¿no? Claro, y además no estaba Kicillof. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Y se abrió ya la guerra entre estas dos capas de la burguesía de la que hablamos. Se abre la guerra, la batalla por la provincia de Buenos Aires. Es una batalla... Discúlpame, te cierro con esto. Es probable que en esa batalla Alberto llame a Mauricio en marzo. ¿Por qué? Porque el PRO tiene un enorme peso residual en el Congreso de la provincia de Buenos Aires. Luego puede controlar a Kicillof por dos vías: en el Congreso a través del PRO, fuera del Congreso a través de los intendentes. Claro. Y apoyado en los gobernadores. Claro, quiere decir que por ahí como en tiempos en los que estamos viviendo, que diría yo un poco más de tiempo de comedia, pero que se va a repetir la interna feroz dentro del peronismo, ¿no? Que hubo siempre, ya en los 70, empezó ya en los 50 la interna, pero en los 70 se vio más. En los últimos años, Scioli, Cristina, acá justamente lo que vos decías, se lo identificaba muy bien a Scioli con uno de los sectores que vos decías, que se enfrentó con Cristina. Es decir, esto parecería que es lo que se viene, ¿no? No te quepa la menor duda, y ya empezó. O sea, no pasaron 2 días. Porque la asunción de Mansur fue a 2 días de la victoria electoral. Entonces, por un lado se viene eso. El otro problema que abren las elecciones es obviamente la sucesión del PRO. Sí. Si es que hay sucesión del PRO. O sea, una leyenda muy extendida es que Mauricio es un vago, leyenda que si no construyó, estimuló mucho a Aníbal Fernández, que consiste en que Mauricio es un vago y que ahora se va a Europa a pasear y se olvida de la política porque a la política no le importa. Es un muchacho tilingo del cardenal Newman. Sin embargo, Macri logró algo muy notable. Después de un ajuste feroz, ¿no? Y sobre todo después del desastre de las PASO, logra una remontada de 2 millones y lo logra en la calle. Esto es lo notable. Lo logra en la calle, logra movilizar. O sea, hay que remontarse muy atrás para encontrar una movilización de 500.000 personas en la 9 de julio. Claro. O sea, yo recuerdo haber ido a la de Alfonsín en el 83. Y recuerdo lo que era eso. Esto no fue aquello ni por casualidad, pero era muy impresionante. Y lo repitió en todo el país. Y fue un largo camino. Se mandó la larga marcha macrista. Entonces, Macri tiene un capital acumulado. Y yo no creo que se quiera ir. Obviamente la reta tiene una lapicera muy fuerte. Pero ojo, la tiene en un contexto en el cual ahora gobierna Alberto, no gobierna Mauricio. Ojo que otra vez Alberto puede llamar a Mauricio si tiene problemas con la capital. Es más, Mauricio puede llamar a Alberto. ¿Te das cuenta cómo empieza a mostrarse la trama inmediata de la política, que es mucho menos simple de lo que parece? Estos están de un lado, los otros están del otro. Está muy claro. Eduardo, yo quisiera, aunque sea un poquito, consultarte sobre cómo viste esta terrible derrota de la izquierda, a mi juicio terrible derrota con un candidato. El otro día lo hablábamos acá con el candidato a jefe de gobierno, que ellos pensaban exactamente lo que dije yo, del Caño llamando a que no lo voten a él, a que corten boleta, ¿no? En el debate diciendo lo mal que estuvo la Argentina con Menem, con De la Rúa, se saltó todo el kirchnerismo y dijo, y después con
con Macri, y después del caño sale de votar y dice: nosotros lo que estamos buscando es crecer en diputados, en senadores, en legisladores. Es decir, que directamente él dijo: no me voten, y se notó porque aparte no lo votaron. ¿Cuál es tu reflexión? Le hicieron caso. ¿Cuál es mira, la reflexión es sencilla, lo hemos repetido en este lugar muchas veces ya. Es triste en estos casos tener razón. Yo lo digo sinceramente, yo preferiría equivocarme. Pero desde el 2011, que se armó el FIT, hemos venido señalando este tipo de problemas, que se concentran todos en ¿por qué voy a votar a la fotocopia si puedo votar al original? Claro. Es así de sencillo. Y una cosa que hay que precisar en esta derrota histórica, histórica de los últimos 20 años, histórica de la posición que había conquistado después del 2001. Claro. Una cosa que hay que precisar es que esto es la derrota histórica no de la izquierda, sino del trotskismo. Es decir, cuando uno examina la historia de la izquierda los últimos 40 años en la Argentina, no puede hablar genéricamente de la izquierda. Uno lo hace así porque, digamos, es más cómodo para hablar. Pero en realidad la izquierda de los 70 era guevarista y filoperonista. Era Montoneros, PRT. Más o menos por ahí andaba. Esa izquierda desaparece durante el proceso, desaparece físicamente. Y el PC, que viene, digamos, menguando desde la década del 50, termina de desaparecer a comienzos de los 90. Y entonces, izquierda en la Argentina es sinónimo de trotskismo. Es decir, lo que vemos desbarrancarse el domingo, ya era previsible por la secuencia provincial que veníamos examinando, lo que vemos desbarrancarse es el trotskismo. Y esto es importante porque nos ayuda a tratar de pensar cuál es el problema. Porque si fuera el Partido Comunista, uno pensaría otros problemas. La URSS, el estalinismo... La caída del muro, claro. La caída del muro. Pero no es así. Acá hay algo que va más allá de eso. Y te digo que es un fenómeno internacional. Hace poco yo recordaba que hay un libro de Perry Anderson muy famoso y que en los años 90 todos los que empezábamos a pensar la izquierda y el marxismo y éramos relativamente jóvenes y queríamos pensar el marxismo en un contexto de debacle histórica después de la caída del muro, un libro de Perry Anderson se llama Tras las huellas del materialismo histórico. En ese libro Perry Anderson reconocía que él suponía que la caída del muro y la caída del estalinismo iba a dar paso al ascenso del trotskismo. Y eso no había pasado. Y efectivamente eso no pasó. Y después de 40 años de hegemonía trotskista en la izquierda argentina, es hora de pensar, ¿el trotskismo sirve para la Argentina? De la misma manera que la derrota histórica frente al proceso militar obliga a pensar, ¿el guevarismo sirve para la Argentina? Porque cuando debatimos si la guerrilla, los métodos de PRT, Montonero, etcétera, etcétera, eran los adecuados para la etapa, lo que estamos debatiendo es el guevarismo, con, digamos, dándole guevarismo una acepción generosa, digamos, amplia. Acá es lo mismo. Alguien va a decir, hay tanto trotskismo como trotskistas. Sí, pero hay denominadores comunes. Y la pregunta que estas elecciones dejan es, ¿podemos seguir apostando al trotskismo para construir la izquierda argentina? Esa me parece que es la pregunta y el balance que hay que hacer. Está muy claro. Eduardo, te agradezco muchísimo por esta comunicación y alguna vez alguna vez que puedas, porque sabemos que a esta hora estás en la universidad, te vamos a invitar acá con más tiempo porque hay algunos temas que me parece que tienen que ver con el futuro de lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires y lo que va a pasar en la Argentina, que sería bueno que se empezara a debatir. Un abrazo grande. Un abrazo grande y cuando ustedes quieran. Gracias, Eduardo. Hasta luego.